Buenos días. Yo creo que ya me vieron en el escenario. Ahora voy a tratar de quedarme quieta en serio, porque si no, no aprendí del iluminador de ayer. La presentación está lista. Bueno, mal estaba comentando sobre mi currículum. La verdad que ahí faltan algunos factores interesantes que están vinculados al desarrollo socioemocional. Uno es la especialización en programación neurolingüística que estoy haciendo ahora, que yo creo que muchos deben conocer ya de qué se trata. Y otro es que soy asistente y guía Montessori de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. ¿Sí? Formada en AMI, que es la Organización Internacional de María Montessori, y es ahí donde se trabaja muchísimo no solamente el liderazgo, sino el rol del docente, ¿verdad? El rol del docente en este mundo que ella realmente lo escribió antes de las guerras, pero hoy volvemos a lo mismo, ¿verdad? El docente más como un guía que como un dador de información nomás. Entonces, quiero creer, porque creemos que ser líder se hace y no se nace. Porque siempre estamos en esa disyuntiva, ¿verdad? ¿Será que yo no nací nomás líder y no sirvo para esto? ¿O será que puedo formarme y ser un buen líder? Y mientras leía un montón de información y de artículos científicos bueno, probabilísticos realmente más que científicos sobre el liderazgo docente, me daba cuenta que me iba a quedar corta en esta presentación porque realmente el liderazgo no empieza solamente por el docente, ¿verdad? Al docente se le tiene que facultar de la capacidad de ser líder, entonces el liderazgo tiene que ser, como dicen ahora, un liderazgo pensado en el aprendizaje, y un liderazgo pensado en el aprendizaje involucra a toda la comunidad educativa, entiéndase padres, entiéndase directivos y entiéndase la política institucional en la cual nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, Natu, tenemos la presentación. Yo voy a trabajar 3 puntos principales, que igual lo vamos a ver ahí en la presentación. El primer punto es las creencias. El segundo punto son los tipos de liderazgo. Y el tercer punto son herramientas prácticas para desarrollar el liderazgo en el aula. ¿Sí? ¿Hay algún directivo en esta sala? ¿Director? Bien. ¿El resto docentes? ¿Docentes en formación? También. Bien, súper, genial. Eso sí, yo corriendo. No, mentira, yo sí corro, pero no soy esa de la foto. Ahí va, esas. Más atrás, atrás. Ah, ¿ya cambió? Ok. No, no sé a dónde se va a apuntar esto. Oh. Yo soy la que estoy cambiando, son ustedes. ¿Ustedes? Sí. Bueno, hay alguien que piense distinto y que un buen líder se nace en vez de se hace. No, todos pensamos que podemos formarnos para ser líderes. Sí. Aptitudes. Ah, sí mismo. Sí, genial, genial. Sí, eso es verdad. Hay algunas personas que tienen más capacidades. No sé si le conocen al economista Amartya Sen, es premio Nobel de la Paz. Él decía, o sea, tiene un libro sobre las capacidades justamente, y él habla que para que una persona desarrolle una habilidad o sea funcional, tiene que tener ciertas capacidades sumadas a oportunidades, ¿verdad? Por supuesto que todos tenemos que tener ciertas capacidades sumadas a oportunidades para poder ser líderes, pero el punto acá tiene que estar muy fuertemente enfocado en que para lograr la habilidad, si yo tengo un mínimo de capacidades, las oportunidades son las que me potencian o me bajan. Y en estas oportunidades vamos a entrar, así como les dije recién, en creencias, tipos de liderazgo y herramientas prácticas para liderar. Entonces, vamos a las creencias, y las creencias es algo que se trabaja mucho en programación neurolingüística ahora, porque después de ver
cuando el ser humano, probablemente conocen la pirámide de Maslow, ¿verdad? Como las necesidades básicas que tienen que estar satisfechas, bueno, las intermedias. Bueno, después de la pirámide de Maslow surge esta corriente que desarrolla otro tipo de pirámide y que se agarra de las creencias. Y las creencias, y acá tengo una serie de frases que me encantaría que levanten la mano quienes se sienten identificados con esta frase cada vez que yo repito una, ¿sí? Entonces, la primera es no tengo tiempo. Sí, 2 hijos, trabajo, estudio, marido, que hoy funge de docente, por ejemplo, entonces está en la charla, un poquitito más de presión. Yo estoy bien como estoy, no soy de la era digital. Ahí una mano amagó, pero después se bajó otra vez, ¿no? Todos estamos como con lo digital. Bien, bien, ahí vamos bien. Tengo que ocuparme de mis hijos y tengo responsabilidades. Sí, bien, seguimos, ¿verdad? Estamos. Me encantaría que los hombres levanten la mano, por ejemplo. La tecnología me abrumó, no la necesito en clases. Wow, nadie dijo eso. Ahora que dejamos los portales, ¿no? Nosotros nos fuimos a una escuela y le dijimos, miren, tenemos un programa buenísimo de matemática, Matific se utiliza a nivel mundial, es la herramienta para los niños, y la directora nos dice, los padres no quieren saber más nada de la tecnología, no vamos a abrir las puertas. Así, gratis el programa, por 2 años. Bueno, necesito más horas en el día para terminar mis pendientes. Sí, ¿verdad? No puedo agregar una actividad más. Soy pobre. Soy pobre, decimos hasta cuando le tenés que invitar a ir a tomar algo, ¿verdad? O sea, soy pobre, bien, listo. Nos faltan recursos y no tenemos las condiciones para. ¿Verdad? Y esto se escucha muchísimo en los colegios, sobre todo. Ay, nos faltan recursos, Bueno, yo no sé, yo creo que esto no funciona tanto. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen estas creencias realmente? Las creencias son ideas que nosotros damos por ciertas, que no necesariamente son buenas ni malas, pueden ser limitantes o pueden ser potenciadoras, ¿verdad? Si yo digo que soy pobre, muy probablemente voy a salir a buscar recursos para dejar de ser pobre, porque me acomodo, pues es lo que yo creo de mí. ¿Me pueden esperar 2 minutos? No. Bueno, como pueden ver, no es mentira que Euge es maratonista. De verdad, ella no importa. En tacos, championes. Sí. Justamente hablamos de recursos de ahí. Tux. Vamos a hacer un poco un experimento mientras tanto. La frase de soy pobre, ¿verdad? Que depende del día en el mes. ¿Verdad que depende del día en el mes? Sí. Sí. A favor. Ahí les van a repartir unas cosas que son súper importantes para este momento, perdón. Bueno, entonces, bueno, básicamente las creencias son las que posteriormente vamos a ver crean nuestra identidad, ¿sí? Nosotros hablamos mucho cuando los niños son pequeñitos de la autoestima, ¿verdad? De cómo se trabaja la autoestima, del esquema corporal, de cómo el esquema corporal se vincula a toda la parte emocional del cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Y generalmente acá surgen los problemas más grandes de... Es una pavada, pero tenía todo el sentido del mundo. ¿Verdad? El esquema corporal es el que finalmente nos da la imagen corporal que nosotros tenemos de nosotros mismos, y eso está muy vinculado a las emociones. Lo que se trabaja ahora en el pensamiento neurolingüístico son las creencias. ¿Por qué? Porque a partir de estas creencias nosotros vamos a determinar quiénes somos nosotros, cómo somos nosotros y qué es lo que podemos lograr en la vida. Si yo creo, y voy a dar un ejemplo mío porque de verdad soy maratonista, que nunca voy a poder terminar una maratón en 3 horas, es probable que yo nunca termine una maratón en 3 horas, por más que yo tenga todas las condiciones físicas para hacerlo.
¿sí? Porque mi mente está determinada. ¿Y cómo se dan esas determinaciones? Se dan por todo lo que vivimos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cambiar las creencias es tanto más difícil que cambiar las acciones, mis comportamientos, que cambiar mis actitudes, porque todo eso ya es resultado de lo que yo creo. Entonces yo hoy puedo determinar, Eugenia, ¿sí?, que voy a ser una buenísima persona todo el día. Hoy no me voy a quejar, no me voy a quejar, mi marido va a ser feliz porque generalmente me quejo todo el día por el semáforo, por el, ¿verdad? Yo hoy no me quejo. Eso no quiere decir que en mi interior yo no crea que la persona que está manejando delante mío sea un desastre en el volante, que llegó tarde el ministro de Educación, ¿verdad? O sea, entonces cambiar las creencias es estar en una situación de mindfulness constante. Y es una práctica que no se lleva, o sea, que no se resuelve en menos de 21 días, se dice, pero yo creo que es mucho más tiempo. Entonces, estas creencias son necesarias e inevitables, ¿verdad? Porque forman parte de nuestro proceso de aprendizaje. Las creencias que tienen los niños forman parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener la capacidad como docentes de poder orientarlas, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad de orientar nuestras propias creencias y tenemos la capacidad de ver, según qué comportamiento de nuestros estudiantes, nosotros podemos intuir qué es lo que ellos están creyendo en este momento, sobre sí mismos sobre todo, ¿verdad? Porque tenemos mucho en Paraguay de niños que ese luego es el niño problema. Ese niño no va a aprender nada. Y nosotros mismos somos parte de ese entorno que se está construyendo alrededor del niño que finalmente va a terminar creyendo que es un niño problema y no se va a involucrar o no se va a incluir en el colegio. Entonces, nuestras creencias, así como dijimos, no son buenas ni malas, pero pueden ser limitantes o pueden ser potenciadoras, ¿sí? Bien, no, ahí está. Bien, entonces Robert Dilts, que es, bueno, uno de los socios del pensamiento neurolingüístico, explica que las creencias son el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y acá se ve tan mal esto que no sé ni si vale la pena que... Bueno, está bien, no importa. Básicamente, esto debería ser como una pirámide invertida, ¿sí? Acá está nuestro accionar. Las creencias están en el medio, que son donde radican nuestros valores. Y más arriba está lo que es nuestra identidad y la transpersonalidad. Eso con lo que ni siquiera nos conectamos. El inconsciente, ¿verdad? Si uno se va al psicólogo te dicen, es el inconsciente. Bueno, la intención de esto es que nosotros podamos entender que todo este mapa está construido en base a lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Entonces, nuestras acciones, nuestras reacciones, todos nuestros comportamientos se basan en lo que acabamos de mencionar. Las creencias y los valores son los que van a determinar nuestras capacidades. Volviendo a Maslow, que es un poco más sencillo, ¿verdad? Nosotros sabemos que él expone que para satisfacer nuestras necesidades y lograr nuestras capacidades, el punto máximo es cómo nos sentimos, cuál es nuestra autoestima. Entonces, si nosotros tenemos esas necesidades satisfechas y logramos desarrollar ciertas capacidades, entonces vamos a ser personas que tenemos una autoestima elevada, y una persona con autoestima elevada puede, idealmente, ser una persona autónoma en la vida, ¿verdad? Entiéndase autónoma como una persona que estudia, que trabaja, que puede satisfacer sus necesidades sociales, físicas, de seguridad, etcétera. En las creencias vamos un poco más atrás, porque en las creencias es donde nosotros entramos a ver el cómo hacemos. ¿Cómo hacemos? Si yo tengo ciertas necesidades y quiero lograr ciertas capacidades, ¿cómo hago? ¿Y de qué me sirven las creencias en el liderazgo? ¿Por qué estamos hablando de creencias y de las charlas de liderazgo? Porque hasta que yo no entienda qué yo creo de mí misma, yo voy a ser incapaz de liderar. Cuando yo entiendo cómo me veo, quién soy, qué soy capaz de lograr o qué soy capaz de trabajar para lograr, es donde realmente yo puedo considerar si puedo ser un buen líder o un mal líder y si puedo ser de algún tipo de líder, ¿verdad? Entonces, no. Este no funciona. Ahí está. Entonces, nuestras creencias no están hechas de la realidad. Es la realidad la que está hecha de nuestras creencias. Sí, mucho tiempo, y acá yo de jovencita hacía deporte y hacía deportes extremos, entonces nos hacían pesar, teníamos que tener un peso mínimo, ¿verdad? Máximo, que era muy flaquita. Entonces una vez que yo dejé de hacer deporte, en mi cabeza yo ya estaba que era gorda, ¿sí? Y estaba en un peso normal. ¿Y esto por qué? Porque yo hice de mis creencias con las que construí mi adolescencia una realidad.
Entonces, hasta que nosotros no podamos entender la importancia que tienen nuestras creencias en esto, nosotros no vamos a poder construir la realidad. Y nuestras creencias se construyen por 4 factores. Las emociones se construyen por el intelecto, ¿sí? Generalmente se pone una carroza, se construye por el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo físico, hablamos de cuerpo físico, y se construyen por lo que algunos le llaman alma, otros le llaman espíritu, pero es esa conexión con lo espiritual, digamos, ¿verdad? Con lo que va más allá. Hay gente que cree en Dios, hay gente que hace meditación, hay gente que cree en la naturaleza, bueno, con esa conexión, que generalmente es la que nos sostiene cuando las emociones nos estiran, ¿verdad? Y por supuesto que después está la mente, que es la parte racional. Entonces, cuando articulamos estos componentes, ¿sí? Cuerpo, mente, emociones, espíritu, es donde nosotros realmente podemos llegar a transformar nuestras creencias y entender hacia dónde nos vamos en adelante. Ahora bien, una vez que entendemos que nuestras creencias son las que nos limitan o los potencian, nosotros tenemos, y acá probablemente todos le leyeron a Daniel Goleman porque es famoso en lo que es liderazgo, ¿verdad? No sé si le leyeron, pero yo me agarré de él porque él tiene 6 tipos de líder. Y lo interesante que él menciona es que estos 6 tipos de líderes no necesariamente son buenos o malos, sino que están dados para un momento específico. Y yo bajé estos 6 tipos de liderazgo y lo aterricé en el sistema educativo. Entonces vamos a ver cómo hay ciertas características que tiene un líder democrático, coercitivo, afirmativo, ejemplar y el de coach, ¿verdad? Cómo puede ser positivo o negativo en diferentes situaciones. O sea que no todos los chicos están preparados para un líder democrático. No todos los estudiantes están preparados para eso. Como no todos los estudiantes están preparados para un líder dictador o autoritario. Dictador, ya le digo yo, autoritario, coercitivo. Tampoco están todos preparados para un líder afiliativo, tampoco están todos preparados para un líder ejemplar. Y hay momentos específicos en nuestra vida donde nos conviene ser de un tipo de líder o de otro tipo de líder, y eso es lo más interesante. Que ser líder hoy no quiere decir que yo le puedo mover a una manada específica. ¿Sí? Yo no soy el líder león porque soy más fuerte y le llevo a todos los leones a su lugar. No, nosotros tenemos, y ahora que sabemos que cada ciudadano es distinto, que cada estudiante tiene particularidades distintas, capacidades distintas, entonces yo tengo que entender cómo ser un buen líder en un momento circunstancial de la vida. Y la palabra de liderazgo se evoluciona constantemente, o sea, el tipo de liderazgo debería poder evolucionar constantemente. Y eso solamente voy a lograr cuando yo crea que puedo lograrlo. Bien, entonces acá vamos a mirar y me van a contar con cuál se sienten identificados. Y de repente nosotros decimos, ay, el líder autoritario, no, pero yo leí lo del líder autoritario la primera vez que leí el libro y dije, por favor, no quiero ser esto. Y la verdad que había sido, soy re eso. En momentos específicos, ¿verdad? Pero miremos un poco qué es el líder autoritario. Dice, posee visión de futuro, ¿sí? Después van a ver algunas imágenes que son un poco fuertes, pero posee visión de futuro, motiva constantemente a sus alumnos. Imagínense alguna persona que ustedes le vean de esa manera. Hace que sus alumnos perciban lo que hacen, que es importante para él y para el resto, ¿verdad? Da tareas individuales, ¿sí? El alumno sabe en todo momento cuál es su objetivo, o sea, siempre hay claridad, ¿sí? Un líder autoritario se destaca por, y acá vamos inclusive a los regímenes dictatoriales, ¿verdad? Orden y progreso se dice, ¿verdad? Uno, así, al instante uno sabe cuando un presidente autoritario porque es orden y progreso, esos son siempre el eslogan de eso. Bueno, un líder autoritario necesita orden, porque necesita control, ¿sí? Entonces hay veces y hay momentos en la escuela, en el colegio, donde nosotros nos destacamos como líderes autoritarios, y no está malo. Ahora, ¿cuándo esto podría...? No. Okay. No. ¿Se fue uno más atrás? Bueno, ¿cuándo no funciona? No, este no es. Más atrás. Okay. Yo ya no sé quién está cambiando. ¿Cambiando? Bien. ¿Cuándo no funciona? Y acá sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque cuando no funciona el líder autoritario, cuando el alumno y el docente tienen la misma información. Y hoy en día es muy difícil que el alumno no tenga... O sea, mi hija de 11 años llega y me dice, mami, ¿qué es tal cosa? Y ella sabe todas las respuestas antes que yo le pueda decir, porque ya buscó, ¿verdad? Entonces, cuidado con ser autoritarios cuando estamos al mismo nivel de información, nunca de conocimiento, ¿verdad? Porque si entendemos aprendizaje como la capacidad de traspolar conocimiento, entonces nunca vamos a tener el mismo nivel de conocimiento con un niño de 11 años, por supuesto, pero sí la información,
¿verdad? Y ellos están todo el día en ese mundo. Entonces, cuidado con eso. Y después, cuando se abusa del despotismo. Por supuesto, acá cuando ya nos fuimos al extremo, ¿verdad? Y como los chicos están acostumbrados a moverse por objetivos, nos van a enfrentar. Entonces, ahí, en esos casos, un líder autoritario no funcionaría. Ay, perdón, moví yo otra vez. Hablo otro, no, mi amor. Bien, después tenemos el líder visionario, que ayuda a los alumnos a tomar conciencia de sus puntos fuertes, es capaz de definir cuáles son las aspiraciones personales, ofrece una gran cantidad de instrucciones y tareas, delega las tareas con frecuencia, inclusive las que se consideran complejas. Vieron que de repente tenemos gente que, no, deja nomás, yo voy a hacer lo difícil, voy a encargarte de presillar las hojas. Sí, bueno, esta no es la idea del visionario. El visionario es el que realmente le ve al estudiante con todo el potencial para lograr lo que quiere lograr. ¿Sí? Defiende el error como una forma más de aprendizaje, que es lo que está de moda. De los errores aprende, ¿sí o no? Toditos usamos la misma frase. Te equivocaste, no importa, mi amor. Eso, ahí vas a aprender, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el visionario? Bueno, el visionario no funciona cuando el alumno no tiene ganas de trabajar, ¿verdad? Porque entonces yo le quiero dar la tarea más compleja y le quiero desafiar, que si él vino con hambre y me pasó una vez, yo hacía voluntariado, estaba como profe en un colegio, una nena había venido sin desayunar a un colegio en La Chacarita. Por supuesto que ni una visión que yo podía tener de mi vida, de la vida y del futuro que íbamos a construir juntos iba a servir si ella había llegado sin comida, ¿verdad? Entonces, no sirve en estos momentos. Y tampoco cuando hay falta de motivación. Por supuesto que acá todos sabemos de qué depende la motivación, ¿verdad? ¿Sabemos? Uno de los factores más importantes, al menos, no es todo, de las emociones. Entonces, bueno, seguimos porque me quedo sin hora. El siguiente. Entonces tenemos liderazgo autoritario, liderazgo visionario. Ahora tenemos el liderazgo conciliador, que ayuda, este es el que le gusta trabajar en grupo, ¿verdad? Todo, mucho ABP, ¿sí? Aprendizaje basado en proyectos, es capaz de definir cuáles son las aspiraciones personales de sus alumnos, ofrece una gran cantidad de instrucciones, ofrece mucho feedback, delega tareas con frecuencia y define el... que este está repetido, le voy a matar. Bueno, el siguiente, ahí está. ¿Qué pasa con este? Generalmente con el conciliador lo que tenemos es que el líder conciliador o el profe conciliador es el que entrega mucha motivación extrínseca. Entonces el estudiante se acomoda a ese tipo de motivación. Y cuando tiene que hacer las cosas solo, no sabe cómo hacer solo. ¿Sí? Entonces te doy buenas tardes, te doy estrellita, te pongo corazoncito, hacemos en grupo y el trabajo en equipo es genial, pero cuando le soltamos, no funciona. ¿Por qué? Porque le necesita al docente para que le lleve de la mano. ¿Sí? ¿El siguiente? Bien, acá tenemos el liderazgo democrático, ¿verdad? Que es muy realista en cuanto a los objetivos, fomenta es como una democracia básicamente, trabaja con la intención del respaldo de sus alumnos, invierte mucho tiempo en recopilar todas las ideas de todos, ¿verdad? Porque lo que todos dicen es importante. Entonces, ¿cuál creen que es el problema acá? En un liderazgo democrático, que generalmente, o sea, si a mí me preguntasen, yo diría, wow, es el ideal, pero después nos ponemos a pensar qué tipo de alumnos tenemos, ¿será que realmente es el ideal? ¿Qué pasa? ¿Qué se imaginan que pasa con este liderazgo democrático antes que cambies? ¿Qué puede pasar si yo estoy buscando la opinión de todos, le trato a todos por igual, ¿verdad? Estamos hablando de una democracia, para llegar a la igualdad tenemos que tener equidad primero, entonces inclusive puedo hacer una diferenciación positiva, sí. ¿Qué pasa? Puede ser uno, ¿verdad? A ver. Falta de criterio de los chicos, ¿qué más? Perfecto, ¿algo más? Bueno, ¿qué es lo que pasa con el liderazgo democrático y por qué generalmente, y acá me viene la política rápido porque es así fácil de entender, cuando cae un régimen democrático que generalmente aparece un gran líder tipo, no sé, Chávez, ¿verdad? Que motiva, que mueve, claro, necesitan determinación. Entonces cuando nosotros somos muy democráticos y tenemos proyectos que tenemos que definir por objetivos y tienen que ser rápido, este liderazgo no funciona. ¿Verdad? Porque hay mucho consenso, porque hay mucho debate. Entonces el liderazgo democrático está bueno, pero se presta a ciertos momentos. No es para todo el tiempo. Y otra cosa es que también ocurre que el estudiante, podemos cambiar nomás ya la diapositiva, que el estudiante no busca sobresalir, ¿sí? Porque estamos todos iguales y estamos todos cómodos. Es nuestra zona de confort. Y es lindo estar en democracia. Es lindo.
Pero hay veces que necesitamos ese, mira, te voy a dar una mejor nota, ¿sí? O sea, como sabemos en qué momento negociar. Entonces, por ejemplo, estos objetivos para un trabajo con un líder democrático no saldrían rápido, ¿verdad? No va a poder ser rápido, no va a poder ser específico, no va a poder ser... Entonces, bueno, seguimos al siguiente. El liderazgo ejemplar. Bueno, acá estos dos últimos, yo les voy a decir la verdad, son los que a mí como más... los que más me cuestan, pero, digamos, con los que tengo más distancia, quizá porque yo no soy tan así. Entonces, el docente tiene un alto rendimiento. Estamos hablando cuando hay una persona, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho en el trabajo, hay una persona que es PhD, entonces es como el ejemplo, ¿sí? Y vos le miráslo y querés ser como él, y entonces ese es el docente ejemplar, ¿verdad? Como el que puede llevarle al equipo adelante, como que todo lo que él hace quiere que sus alumnos también hagan, y eso es buenísimo, pero, por ejemplo, no hay flexibilidad. O sea, se hace de esta manera. Lo hacemos bien, pero lo hacemos a mi manera, ¿verdad? Desaparece la responsabilidad, por ejemplo. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque tenemos que seguir su ejemplo. Entonces, no es que yo soy responsable de una tarea, sino que yo me acoplo a lo que él quiere que yo me acople, ¿sí? El alumno... Bueno, ya me ves. El alumno ve poca recompensa en su esfuerzo y manifiesta poca sensibilidad por la atención a la diversidad. No sé si ustedes siguen las elecciones de Estados Unidos, perdón, pero el anterior presidente era así, el líder ejemplar. Siguiente ahora. ¿Qué puede pasar acá? ¿Verdad? La realidad de este liderazgo ejemplar, y por eso yo digo que yo tengo como soy más reacia a esto, es que hoy en día nosotros sabemos que no tenemos una clase de chicos homogéneos, ¿verdad? Que todos son diferentes, que todos aprenden de una forma distinta, que con algunos tenemos que tener más tiempo sentados, otros necesitan moverse, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de aprendizaje. Entonces, no todos pueden mantenerse motivados con un liderazgo ejemplar, porque no a todos les va a interesar lo mismo. Y en este tipo de liderazgo se da lo mismo. Y hay que realizar, pero sí sirve cuando hay que realizar alguna actividad o proyecto, a la inversa de lo otro, ¿verdad? Entonces, el liderazgo ejemplar, cuando tenemos poco tiempo, es ideal para esto. ¿Verdad? Si yo necesito desarrollar un proyecto en 3 días, o lo que nos pasó, bueno, en un campamento que hicimos, chicos, miren, tienen una semana, estas son las instrucciones, ¿verdad? En esos momentos es fantástico el liderazgo ejemplar. ¿Seguimos? Y por último tenemos el liderazgo dominante, que bueno, que es un poco lo que nos viene trayendo el sistema educativo hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces también decía, uy, tener que tocar este liderazgo. Entonces, el docente es el que toma decisiones, ¿sí? El docente es inflexible, no favorece el espíritu crítico, no fomenta implicación del alumno en el grupo, otra vez desaparece el sentido de responsabilidad. Ahora, está bueno que no tiene un sistema de recompensas, digamos, porque es así. Entonces, no es que vamos a hacer ningún tipo de competencia o nada por el estilo, y es poco motivador. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de liderazgo? Pasamos a la siguiente diapositiva, y en qué momento nos sirve. Cuando se necesita un cambio radical en el grupo, ¿verdad? La pandemia puede ser un ejemplo, ¿verdad? Donde nosotros todos nos tenemos que integrar. Ahora, este tipo de liderazgo puede durar cierto periodo de tiempo nomás. Mucho se usaba este tipo de liderazgo en los periodos posguerra en Alemania, ¿sí? Cuando Alemania queda destruido por la guerra, ¿sí? Por la segunda ya, entonces el liderazgo dominante es el que predomina. ¿Por qué? Porque necesitamos salir a las industrias. También en la revolución industrial. Entonces la educación en la escuela era de esta manera se hace, a esto se llega y para esto lo logramos. Y todos se suman al carro, ¿verdad? Pero tiene que durar un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque vos no le estás enseñando a la gente a pensar y a hacer crítica, sino a accionar, ¿verdad? Es como hablamos siempre, bueno, tenemos que enseñar 3 ejes, ser, hacer y conocer. En este caso es el hacer, 100%, ¿sí? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, finalmente, ¿qué es liderar? Es la capacidad de ejercer influencia sobre otras personas, de manera que éstas puedan tomar las líneas propuestas para su acción, ¿verdad? Un líder es el que es capaz de flexibilizar todas las funciones del liderazgo para llegar a una meta específica, ¿sí? Otra vez volvemos a lo mismo. Este es el significado de liderar, pero nosotros nos adaptamos según las circunstancias que veamos. Entonces, cuando entramos al siguiente, acá tenemos, por ejemplo, Nelson Mandela fue un líder espectacular en la historia de la humanidad. ¿Y quién otro fue un líder espectacular en la historia de la humanidad? Exacto. Probablemente el mejor, ¿verdad? Nadie logró lo que logró. Pero en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Hitler movió mucho más gente que Mandela. ¿Le queremos más a Hitler que a Mandela? No, jamás. Pero capaz que lo hubiésemos seguido. Porque él logró mover masas. Él logró que la gente aprenda a su manera. Seguimos. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros como docentes tenemos que considerar para poder ser algún tipo de liderazgo que tengamos allá? El primer punto, y voy a irme un poco más rápido porque ya escucho que terminó la otra charla. Adelante. El primer punto es observar, y acá sí yo le traigo a colación a María Montessori, porque ella desarrolló un método, ¿verdad? Probablemente muchos conocen la metodología Montessori. La metodología Montessori, si yo pudiese describir en una palabra, describo como el respeto absoluto al desarrollo del niño, o sea, respeto. ¿Cómo se llega a ese respeto? Por medio de la observación, ¿verdad? La observación como un recurso básico para poder ver cuáles son las necesidades que tenemos en el aula, cuáles son las capacidades que tenemos en el aula. Pero ojo, acá no solamente le estamos observando al alumno, nos estamos observando nosotros. ¿Cómo yo me siento hoy? ¿Con qué capacidades me encuentro yo hoy para poder liderarle a mi grupo? ¿Será que si Juan se puede? Yo tengo una nena y un nene. Hay días que yo digo, hoy se duermen todos a las 8 porque mi límite llegó a las 8 de la noche. ¿Verdad? Es así. Entonces, mi marido no pone ese límite y a las 8:30 ya está pirega ahí. Entonces, claro, yo no, porque yo a todito ya lo acosté a las 8 de la noche, ¿sí? Y yo sé que mi hijo más chiquitito va a tratar de desviar. Entonces, ¿cómo estoy yo, profe, a las 8 de la noche o a las 8 de la mañana para lidiar con Gastón, que es mi hijo, que yo sé que le cuesta horrores quedarse quieto? ¿Sí? Entonces, la observación es el primer punto. Y después, esta es una frase que es de Nelson Mandela justamente, que dice, solo puedes conducirle si vas detrás. ¿Esto qué quiere decir? Que el líder no es líder porque se para adelante y le guía la clase. El líder es líder porque se para atrás, le mira a sus estudiantes y ve cuál es el movimiento que están tomando. ¿Hacia dónde se va la manada? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Se están yendo hacia el árbol a comer? ¿Se están yendo hacia el río a tomar agua? Y ahí yo puedo desarrollar mi clase. El siguiente punto es... esta es una hoja de observación nomás que nos dan a nosotros en Montessori y que lastimosamente no se va tan bien, pero quería compartir con ustedes porque un punto importante, que la verdad que no puedo leer, pero dice, acá está, estado de ánimo. A nosotros nos hicieron hacer 500 horas de observación a una planta. Sí. Cada media hora nosotros teníamos que poner cómo estábamos de ánimo. Yo me fui a lo de mi suegra, me senté 5 horas frente a un, ¿cómo era que se llama? Orquídea que tiene tu mamá, ¿verdad? Que tiene un orquidiario. Y la planta no se movía, o sea, le eché el día que encima no había ni viento. Y yo decía, claramente mi estado de ánimo ahora es, rompo todo lo que hay en 2 minutos, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cómo nos sentimos? ¿En qué lugar estamos? ¿Cómo estamos dando la clase? Hoy sabemos que los lugares abiertos son mucho más propensos para que el niño aprenda, ¿verdad? Porque entra luz del día. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Esta es de verdad la hoja de observación y capaz que les comparto mi observación a la planta, que después tengo que hacer un resumen. Siguiente. El segundo punto, que es clave, ¿verdad? Y por eso decimos liderazgo profesional docente. ¿Cómo están nuestras emociones? Somos de reconocer, nosotros no venimos de la escuela, que ni yo vengo, ¿verdad? No venimos de la escuela donde las emociones forman parte del currículum nacional. No venimos de la escuela donde las emociones tienen que ser reconocidas. Y sin embargo, hoy estamos en un momento donde 2 de cada 3 personas tienen algún problema de depresión, algún problema mental, ¿verdad? 2 de cada 3 después de la pandemia, ¿sí? Datos de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Y cómo reaccionamos frente a nuestros estudiantes cuando sienten algo de esto? Yo había dicho anteriormente, ¿cuándo aprendemos? Cuando estamos emocionados. ¿Por qué un nene aprende cuando liga? Yo a mi hijo no le pego, pero sí veo que hay niños que su papá le pega y nunca más se va de ese lugar, o nunca más tocó el enchufe. Porque tiene miedo. Porque tiene rabia. Porque le puso triste. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros con nuestras emociones? ¿Las aceptamos? ¿Estamos conscientes de que son necesarias en nuestro día a día? ¿Las reconocemos? ¿Reconocemos las emociones de nuestros estudiantes? ¿Verdad? Porque una cosa es reconocer, sí, listo, todos tenemos emociones, dale, qué aburrido. El segundo es aceptamos, sí, está enojado, no sé qué. Yo no aguanto cuando alguien se enoja conmigo. De verdad, soy súper intensa, no puedo. ¿Verdad? Te puede estar triste, pues yo le acompaño todo. Porque estén enojados conmigo es como, bueno. Y después, valoramos lo que están sintiendo, porque en la valoración realmente está lo que todos conocemos como empatía, ¿sí? Que nunca jamás nos vamos a poder poner en el zapato del otro, o sea, es una falacia total. Jamás vamos a poder entender lo que está viviendo el otro de la manera que lo vive, ¿sí? Pero sí podemos aceptar y sí podemos acompañar, ¿sí? Entonces, este es el segundo punto, cuando nosotros queremos aprender a liderar en el aula. Siguiente. El cambio de rol y el desarrollo profesional. ¡Wow! Bueno.
Acá nosotros tenemos un tema, ¿verdad? Tanto en el sector público como en el privado, quizás que en el privado estamos mucho mejor, y es ¿cuál es el rol que tiene el docente hoy en día? ¿Qué es lo que somos? Porque pasamos de ser dadores de información, donde los estudiantes no sabían nada y nosotros le damos toda la información que teníamos, a tener que ser guías, mediadores, conciliadores, articuladores, ¿verdad? Es un montón de otras habilidades que tenemos que aprender a desarrollar para realmente llevarles o acompañarles a nuestros estudiantes al éxito. Yo me acuerdo antes perfectamente que mi profesor se paraba en la clase y daba la charla, él daba la materia, matemática, ¿aprendiste? No, anda, estudia en tu casa. Y hasta ahí ya se acabó, ¿verdad? Y hoy en día es distinto, porque el estudiante ya viene, profesor, que yo ya vi lo que y vos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces realmente el primer punto es el cambio de rol. Entender que estamos en una sociedad donde estudiantes y docentes, niños, jóvenes, adultos, manejamos casi el mismo tipo de información, ¿verdad? Y el segundo punto es el desarrollo profesional. Ustedes tienen la tarea de formarse constantemente, ¿verdad? Porque la tecnología, bien o mal, nos guste o no nos guste, evoluciona tan rápido que nosotros nos vamos a quedar atrás. O sea, yo creo que los chicos que más aprendieron por TikTok esta pandemia, ni siquiera por WhatsApp. De verdad. O sea, mi nena venía con unos temas de ciencias naturales que había aprendido en TikTok. Y yo decía, no, o sea, que con un video de baile, ¿sí? ¿Verdad? O por lo menos, y estamos hablando de un aprendizaje nivel 1, 2, 3 de Bloom. No estamos hablando de un aprendizaje, por supuesto, de creación, ¿verdad? Pero 1 o 3 de Bloom nomás luego nos exigen también en el ministerio. 4, ahí, más o menos, ¿sí? Siguiente. El cuarto punto es que nuestro liderazgo tiene que dejar de estar centrado, y acá es donde yo hablé justamente al empezar esta charla de directivos, ¿verdad? Tiene que dejar de estar centrado en el liderazgo burocrático, en el liderazgo de las notas, en el liderazgo administrativo, y tiene que estar centrado en el liderazgo del aprendizaje. ¿Y cómo se centra en el liderazgo del aprendizaje? A través del consenso. No hay forma que yo, profesora, solita pueda llevar adelante un proyecto de aprendizaje, porque acá no estamos hablando, el aprendizaje no se mide en un año, no se mide en 2. O sea, literal se miden, por lo menos 4 años nosotros necesitamos. Entonces yo no puedo llevar adelante sola un liderazgo centrado en el aprendizaje. Tiene que haber un consenso, tiene que haber un trabajo en equipo, tiene que haber un trabajo con docentes. Y para eso, en primer lugar, es centrarnos en el aprendizaje como una actividad. Y ahí es como yo dije, uno todo el tiempo está aprendiendo. Uno todo el tiempo está imitando. Me gustó mucho esta foto, que es de Paraguay, ¿verdad? Y es como los niños en su momento de recolección están realizando actividades que capaz no entienden el trasfondo de la actividad, ¿sí? Pero eventualmente lo van a hacer. Y mientras nosotros más promovamos actividades que tienen que ver con el aprender constantemente, mayor impacto vamos a poder tener. Entonces, tenemos promover la cooperación en este sentido, que son algunos puntos nomás del liderazgo centrado en el aprendizaje, centrarse en el aprendizaje como actividad, responsabilización común sobre los resultados. Estamos reacostumbrados a decir, si ni un niño aprendió, es culpa del docente. Quizás no. O quizás sí. O quizás es culpa de cómo está siendo implementada la metodología de la escuela. ¿Será que los chicos son responsables de lo que tienen que hacer en clases? ¿Será que ellos asumen totalmente la responsabilidad de que este momento de la vida es el momento donde ellos tienen que aprender? Y eso tiene que ser desarrollado por nosotros docentes. Son parte, nosotros le hacemos parte de la construcción del problema de matemática, o le tiramos el problema de matemática a resolver. 5 naranjas más 4 manzanas, tiene que repartir entre 10 personas. O ellos escriben el problema con nosotros. Porque eso es importante. Porque un liderazgo centrado en el aprendizaje hace eso. Construye con el estudiante, ¿sí? Y después desarrollar comprensiones y visiones de lo que se quiere conseguir. Otra vez, porque la pregunta más frecuente que yo escucho en los colegios es, o cuando ya son más grandes los estudiantes, es, ¿para qué lo voy a estudiar matemáticas si yo voy a seguir historia, ciencia política, no sé qué? No entienden. No entendemos por qué vamos a estudiar matemáticas. ¿Y eso por qué? Porque no hay comprensiones y visiones de parte del docente al estudiante, de parte del director al docente, y juntos como comunidad educativa. A mí me genera una enorme tristeza que mi hija no entienda por qué tiene que estudiar matemática. Cuando todos sabemos que matemática se estudia porque desarrolla el pensamiento analítico, ¿verdad? O sea, no somos nada sin matemática. Entonces, ¿será que nosotros estamos liderando centrados en el aprendizaje? ¿Será que nuestros estudiantes entienden a dónde tienen que llegar a fin de año? ¿Y para qué les va a servir eso en la vida? ¿Y para qué les va a servir eso hoy? Siguiente.
Por último, no es el último, pero casi. Otra herramienta es la innovación, ¿verdad? Que es lo que decíamos antes, no tengo tiempo, soy pobre, de verdad, todas esas frases que nos condicionan. ¿Sí? ¿Y la innovación qué es? La innovación es hacer un cambio para generar cambio. No necesariamente tiene que ser con tecnología. Por supuesto que yo puse tecnología acá porque es una plataforma que encima estamos utilizando. Pero entonces es hacer prácticas que nosotros sabemos que van a mejorar o que pueden al menos darnos una luz de si se va a mejorar la práctica en el día a día. ¿Cuáles son algunos ejemplos de innovación? Aprendizaje basado en proyectos, pedagogía inversa, ¿verdad? Mi nena usa psicología inversa con su hermano. Ay, qué horrible el helado, ¿verdad? Entonces después ella toma todo el helado. Pero es lo mismo en la clase, ¿sí? Storytelling, que a los chicos les encanta, ¿verdad? Y es algo que se va incorporando. Gamificación, cuidado con la motivación extrínseca, pero la gamificación sirve porque a ellos les gusta, porque están en el mundo de lo digital. Realidad aumentada, entrevistas a expertos, ¿verdad? Hacerles parte de este proceso, hacerles parte del proceso que ellos están viviendo en este momento. Siguiente. Y por último, y este es para ustedes, y esta imagen me encantó, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la creencia y que por eso les traje el espejito para que se miren y miren qué es lo que ven cuando miran en ese espejo, ¿verdad? ¿Son como este gatito que ve un león o son como este gatito que ve un gatito o ven que no se maquillaron o que se corrió el maquillaje, ¿verdad? No, pero realmente es autoconfianza y empoderamiento, ¿verdad? ¿Cómo nos empoderamos? ¿Cómo se empodera la mujer, que acá son mayoría mujeres, perdón, a los varones, ¿verdad? Es muy común escuchar el tema del empoderamiento femenino, pero en este momento, ¿cómo nos empoderamos? Y el empoderamiento realmente sí viene de un reconocimiento afuera, es verdad, pero el empoderamiento tiene que salir de adentro, ¿verdad? El empoderamiento viene de cada uno y ahí es donde vinculamos todo este liderazgo con las creencias, considera que yo creo que puedo, ¿sí? Y después problematizar el saber enseñar para hacerse dueño de su propia práctica y así transformar su realidad. Eso es la autoconfianza que tiene un docente en sí mismo, ¿verdad? Ese momento donde yo puedo considerar que lo que estoy haciendo puede mejorar o puede empeorar, donde yo puedo analizarme, eso es empoderarme. Eso es tener autoconfianza en mí misma, ¿verdad? Y cada desafío diario cuenta. Mientras ustedes se puedan poner un pequeño desafío, y esto también para los estudiantes, por más chiquitito que sea, eso sirve para empoderarnos, porque es un punto más a favor nuestro, es un objetivo más que alcanzamos, ¿verdad? Hay veces que nos decimos, bueno, quiero bajar 30 kilos en un mes y, amiga, está complicado, ¿verdad? Pero si decimos, no, mira, mañana me voy a caminar a las 6 de la mañana, como sea, te vas a caminar mañana a las 6 de la mañana. Y todo suma. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer pequeños objetivos que nos van a ayudar a ser mejores? Y ojalá que todos podamos vernos como este león, porque de verdad somos solamente lo que pensamos en nosotros mismos. Y nuestros estudiantes, sabemos que a los 6 años empiezan a desarrollar el razonamiento, ¿verdad? Antes de los 6 y después de los 6, son lo que nosotros vemos en ellos. Porque así se hacen nuestras creencias. Nuestras creencias se construyen con lo que nosotros vemos nosotros, pero con lo que el resto ve en nosotros. ¿Sí? Entonces ustedes tienen el gran poder de ayudarle a un niño a ser mejor persona o peor. Siguiente. Y otro punto importante que todos tenemos que aprender que abandonar también es liderar, ¿verdad? Cuando no puedo más, siempre hay un buen momento para retirarse. Y retirarse no quiere decir irme. Retirarse quiere decir decirle a mi compañera de trabajo, por favor, hacete cargo vos de esta clase que yo ya no doy más. Tipo, te toca, ¿verdad? Ayuda. Siempre, siempre, nunca descarten esta opción. Hay veces que dicen, no, o sea, tenemos muy metido en la cabeza de nunca abandones, nunca abandones. No, abandoná. Si tus emociones ya no están conectadas con tus sentimientos, con tus ganas, con tu fuerza, abandoná. Conseguí a alguien que te reemplace, no tiene dejes solo a los chicos en la clase, ¿verdad? Pero abandona. Bien, ahí está. El otro. Y eso es todo. Muchísimas gracias.